Si yo no estoy casado. Este amor mexicano, ese mexicano que llama a la puerta, abre otro mexicano. Dice, ándale, mano, está el patrón. Y dice, pues no, salió de entierro. Y si supone usted que tardará mucho, y dice, pues no lo sé porque iba dentro de la caja. Dice, pero ¿cómo dentro? Pero ¿cómo dentro de la caja? Si ayer estuvo conmigo tomando tequila por la calle, iba repartiendo vida, y dice, pues ya ve, la repartió toda. Pero no me diga. ¿Lo puedo ver? Pues mírelo, ahí está de cuerpo presente. Es verdad, mírelo, pobrecito. Está mirando para adentro, ¿verdad? Y se oye la cara de sorpresa que tiene. Dice, pues claro, ni él mismo se lo esperaba. Y se oye, ¿por qué tiene los zapatos al revés? Dice, es igual para lo que va a andar. Se marcha muy afectado, llega abajo a un bar y dice, ponme un tequila que está muerto mi compadre con lo macho que... ¿Para qué mi compadre sí que era macho? Dice, oiga, aquí en México somos todos machos. Aquí en México somos todos machos, pero que muy machos. Aquí todos somos machos. Ya había yo un andaluz y dice, pues mire usted, en España no. En España somos la mitad macho y la mitad hembra y lo pasamos de nariz. ¿Estamos ustedes? Hay una familia que entra a un restaurante de estos de categoría y dice el padre, vamos a comer bien, ¿eh? Silencio, una cosa aquí, que aquí dan de comer, no vea cómo dan de comer. Viene el maestro, dígame, señor, a ver los niños lo que... Papá, yo quiero, ¿verdad? Un pollo con muchas patatas. Ya lo ha ido usted a mí, un pollo con muchas patatas. ¿Y tú, Enrique, tú qué quieres? Yo quiero, papá, me apetece una langosta. Venga, pues una langosta. Y para mi mujer y para mí nos trae un poquito de marisco. Unas armejas de carril de esa buena, ¿verdad? Unas ostras, un centollo con agrado y simpatía. Una cosita bien, bien. Todo para comer aquí. Un poquito de champán, no falte de nada, los niños una Coca-Cola por ahí. Bueno, cualquier cosa de esta para tomar, claro. Y resulta de que hace así. Y les sirven todo. No vea cómo se ponen allí de comer. Se ponen de comer de miedo. Y a la hora de pagar dice, yo ni un duro. Dice, ¿cómo que ni un duro? Dice, yo estoy en el paro, yo no pago ni un duro. Yo, ni un duro. Dice, hombre, como no paga usted ahora mismo, llama a la policía. Pues llama usted a la policía que quiera, yo no pago nada. Estamos en el paro. Muy bien. A las 2 horas se levanta el padre y le dice al maestro, ¿ha llamado usted a la policía? Sí, ahora mismo viene. Y pues llámela que venga pronto porque los niños tienen más hambre ya, ¿eh? Resulta que es un gangoso que está trabajando y le dice un amigo, dice, oye, tu mujer te engaña. ¿Mi mujer me engaña? Como te lo estoy diciendo, ¿me engaña mi mujer? Hombre, pues ahora casa y los pillo. ¿En los pillo? Ahora mismo me voy. Se va para casa, abre la puerta. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese? Y, aquí no hay nadie. ¿Cómo que no hay nadie? ¿A mí me vas a engañar tú? Ahora verás. ¿A que está en la bañera? ¿A que está en la bañera? Ahora verás. Se va para la bañera, coge la cortina, hace así. Aquí no está. ¿Dónde está, Matilde, ¿dónde está? Que no, que yo no tengo ningún querido. Que no tiene, a mí me vas a equivocar. Ya sé. En el cuarto trastero. Ahora verás. Se va al cuarto trastero, abre el cuarto trastero con una rabia, ¡pum! Y le cae la tabla de planchar, ¡pum! ¡Ay! Aquí tampoco está. ¿Dónde está? No tendrás el valor de haberlo guardado en el cuarto de los niños, ¿eh? Que no, ¿a qué está allí? Se va corriendo, se mete bajo la cama, aquí tampoco está. Ah, pero qué idiota soy, como no se me ha ocurrido antes. Los queridos se guardan en el armario rompero. A mí me vas a equivocar tú. No mires ahí que ahí tampoco está, que no está. Ahora verás. Se mete en la habitación, abre el armario ropero y había allí uno con una ametralladora. Y de aquí tampoco está. A mí me gusta mucho contar chistes variados. En este caso voy a empezar con uno de estos que llevan la boina calada aquí hasta las cejas. Va a pasar un paso